Ok, ya está grabando. Listo. Estas operaciones deben satisfacer ciertos axiomas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ciertos axiomas. Ok. ¿Cuáles son los axiomas que debe satisfacer un espacio vectorial? Bueno, los dividimos en principio, a ver, en dos grupos, ¿verdad? Hay dos grupos de axiomas. El primer grupo tiene que ver con la suma. ¿Recuerdan más o menos esto? El primer grupo de axiomas tiene que ver con la suma. Ajá. A ver, pero como lo escribo, una suma. A ver, aquí voy a una suma para señalar que la suma la voy a denotar así. Acuérdense, una suma y un producto. Permítanme, este lo voy a denotar así por puntito, ¿sí? Un producto, ¿no? Por escala, a ver, un producto mejor así, para que un poquito más, un producto por escalares, y ¿cómo? Que le pusimos puntito, ¿verdad? Ya luego lo quitamos para no estar escribiendo tanto esto, ¿verdad? Eh, ¿Qué axiomas debe de satisfacer estas cosas, estas operaciones? Bueno, para la suma, para la suma hay esencialmente, a ver, cuatro axiomas. A ver, los voy a decir. El primer axioma es, pues, referente, los voy a platicar para no escribirlos, ¿no? Ustedes los pueden consultar en el libro de Geometría Analítica de Anirene, o incluso los pueden consultar también en el libro de Álgebra Lineal, que también subía en el Classroom. ¿Cómo se llama este autor? Es Siempre se me va su nombre. Friedberg, el Friedberg, ¿no? También ahí pueden echarle un ojo, o incluso en la Wikipedia, está muy bien, ¿no? La parte que da la definición de espacio vectorial, ahí están todos los axiomas. Ahorita nada más los platico para contextualizar, ¿no? Es en relación a la suma, o sea, hay eh, tres bloques. Estos axiomas están organizados en tres bloques. El primer bloque es para la suma, el segundo bloque es para el producto por escalares, y un tercer bloque relaciona la suma con el producto por escalares. Para la suma tenemos asociatividad, bueno, tenemos estabilidad, es decir, que si yo tomo dos elementos de V, digamos V1 y V2, cuando los sumo, el resultado tiene que ser un tercer vector perteneciente a V. Eso es estabilidad, ¿vale? O sea, que finalmente todo lo que hagamos dentro de V va a quedar en V, no nos vamos a salir de V, en pocas palabras. Ok. Esta suma tiene que satisfacer asociatividad, ¿sí? Tiene que satisfacer la propiedad asociativa, muy parecida a la asociatividad de los números reales. Incluso podemos decir que es exactamente la misma ley, solamente que los números, cuando trabajamos la asociatividad de los números reales, estamos pensando en números reales. Cuando trabajamos la asociatividad en los espacios vectoriales, estamos pensando en vectores. O sea, solo es una cuestión de eh, ¿cómo se podría decir? De interpretación de las variables, ¿sale? En el contexto de los números reales, las variables son números reales. En el contexto de los espacios vectoriales, las variables son vectores. Y cuando decimos vectores, van a ver que un vector significa muchas cosas. Significa muchas cosas. Ajá, pero bueno, ahorita lo checamos. Ok, asociatividad, ahí va un axioma. Existencia de un neutro para la suma, o sea, para esta operación, ¿sí?
Ahí está, asociatividad, existencia de un neutro, va el segundo, el tercer axioma, perdón, estabilidad, asociatividad, existencia de un elemento neutro, que incluso a ese elemento neutro lo denotamos de manera muy parecida al cero de los números reales, ¿verdad? Solamente que, pues igual nos conviene ponerle por ahí una flechita o un sombrerito para saber nosotros que estamos hablando de un vector. Pero eso ya queda a juicio de cada quien, porque hay libros, hay autores que dicen, ah, tú ponle cero y ya, ¿no? O sea, tú tienes que tener la habilidad de saber cuando estás hablando en el ámbito, cuando estás trabajando en el contexto, en el ámbito de los espacios vectoriales, y cuando estás trabajando exclusivamente en el ámbito o contexto de los números reales. Ya depende de cada uno, ¿no? Pero bueno, en principio nosotros le podemos poner por ahí un simbolito, una cejita arriba del cero, o una rayita, una flechita, ajá, lo que uno quiera. Bueno, ahí está. ¿Cuántos axiomas llevamos? A ver, es estabilidad, asociatividad, existencia de un inverso, perdón, de un neutro, existencia de un neutro, y luego existencia de inversos, ¿verdad? ¿Sale? Estabilidad, asociatividad, existencia de un neutro, existencia de inversos. Todo esto es con respecto a la suma. Existencia de inversos, es decir, para cada vector de B existe otro vector de B, tal que cuando se suman me da el elemento neutro. ¿Vale? Entonces, es importante hablar en primer lugar del neutro para luego hablar de inversos. No tiene sentido hablar en primer lugar de inversos y luego del neutro, ¿verdad? O sea, hay un orden. La axiomática lleva un orden, ¿ok? Ahora, algo interesante que les había comentado de esta axiomática es que el neutro el neutro es único, el neutro aditivo es único y se demuestra. Algunas axiomáticas piden así, ¿no? Ah, que existe y que sea único. No, se puede demostrar, o bueno, está bien, pero en la axiomática se puede pedir que exista y luego se puede demostrar que es único. Esto lo hicimos en la axiomática de los números reales, ¿verdad? Ahí en los ejercicios morales viene la unicidad del neutro. Pero si ustedes ponen un poquito de atención, ya que hayan checado con mayor detenimiento, con mayor detalle la axiomática de los espacios vectoriales, se van a dar cuenta que van a poder demostrar la existencia, van a poder demostrar que el neutro, que el cero de un espacio vectorial es único. Y la demostración, el esquema de la demostración es prácticamente el mismo que los números reales. Es algo importante que tengan en cuenta. Entonces, el trabajar un poquito con los números reales nos orienta un poquito para esbozar algunas demostraciones en el ámbito más general de los espacios vectoriales. Es una conexión importante que ustedes deben de intentar hacer, ¿sale? Deben de hacer el esfuerzo para hacer esta conexión. Desde luego, de por sí hablar de los números reales desde un punto de vista axiomático ya es algo abstracto. Ahora, hablar de espacios vectoriales ya es uno, o dos o tres escalones o varios escalones más arriba. Sin embargo, hay conexiones. Y si ustedes hacen el esfuerzo por lograr estas conexiones, de ver, por ejemplo, esto que les digo de que ya que demostraron la unicidad del cero, del neutro en la suma para los reales, y que se den cuenta que ese esquema de demostración prácticamente lo pueden subir, proyectar hacia arriba en los espacios vectoriales, entonces ya es una ganancia para ustedes. Están ahí adquiriendo ya un nivel de comprensión más avanzado, ¿sale? Entonces, la sugerencia es que hagan ese esfuerzo y si ya lo hicieron, excelente. Y si ya lo hicieron y tienen dudas, lo platicamos, ¿vale? Pero hasta ahí van esos axiomas 4, ¿verdad? Otra vez, estabilidad, asociatividad, existencia de neutro,
existencia de inversos, y en los inversos también, en los espacios vectoriales hay unicidad, ¿sale? Yo tomo un vector V1, sé que existe menos V1 en V, tal que cuando lo sumo, cuando sumo estos dos vectores, me da el neutro, el cero. Bueno, ya que tomé V1, menos V1 es único. Esto que estoy diciendo lo demostramos en los números reales, en el ámbito de los números reales, pero la demostración se puede poner casi a calca en la axiomática de los espacios vectoriales. ¿Sale? Es un ejercicio que yo les pediría, si no lo han hecho, que lo intenten. Que se tengan paciencia, que no se tensen a la hora de que lo estén haciendo, con toda calma, háganse, bueno, ojalá puedan hacerse un espacio, un espacio de tiempo para que mediten esto detalladamente. Si lo meditan detalladamente, con calma y lo comprenden, créanme que van a tener un gran avance, ¿sí? Van a tener un gran avance. Ok, luego, axioma 5, conmutatividad. Conmutatividad. Si yo tomo dos vectores, V1 y V2 en V, V1 más V2 es igual a V2 más V1. ¿Sale? La conmutatividad. Ahí están. Son 5 axiomas para la suma. ¿Vale? 5 axiomas para la suma. 5. Si se dan cuenta, los primeros 4 axiomas, de hecho, son prácticamente o son muy parecidos a la axiomática que propuse yo para el conjunto G, en las notas, ¿no? En este conjunto G que viene, al cual hago alusión en la tarea, en los ejercicios morales, este conjunto G que satisface 4 axiomas. Fíjense que los primeros 4 axiomas que acabo de mencionar para los espacios vectoriales son prácticamente los mismos que para el conjunto G. ¿Están de acuerdo conmigo? Solamente que allá le llamamos puntito, no confundir con el puntito aquí de los espacios vectoriales, allá ese puntito de G es otro puntito, pero que, sin embargo, guarda una información análoga o prácticamente la misma información que la suma en los espacios vectoriales. No sé si me esté dando a entender, no sé si sea claro esto. Es interesante tener en cuenta esto porque, como les dije, G, ese conjunto G mencionado en la tarea moral, en los ejercicios morales, con estos 4 axiomas, es un grupo. Luego entonces resulta que, lo voy a decir así, dentro de un espacio vectorial vive un grupo aditivo. Dentro de un espacio vectorial vive un grupo aditivo. También, esto lo menciono como para que tengan un contexto un poquito amplio de qué tipo de estructuras matemáticas son las que están aquí ya trabajando, y que vean que ya hay información importante. No vamos a ahondar mucho en eso. Un poco sí en la idea de grupo para las transformaciones geométricas que vamos a ver un poquito más adelante. Sí es importante la idea de grupo para este curso, pero como les digo, solo es introductorio. Si ustedes llevan por ahí álgebra moderna 1, por ejemplo, ahí van a ver con mayor fuerza la importancia del concepto de grupo, de la estructura matemática de grupo. Aquí solamente la vamos a mencionar la vamos a mencionar así, para que tengan una idea un poquito amplia, una idea general de qué tipo de herramientas matemáticas son las que estamos utilizando y que no vamos a profundizar mucho en ellas, pero que sí está muy enriquecida la teoría, ¿vale? Está muy enriquecida. Ok, entonces ya, estos son los axiomas para la suma, 5 axiomas. Luego vienen los axiomas para el producto por un escalar o el producto por escalares. Este es el que estamos aquí denotando por puntito, ¿sí? En pocas palabras, yo tomo un número real, que en el contexto de los espacios vectoriales le vamos a llamar escalar, y que cuando tomo un número real, lambda, o a, o x, como ustedes le quieran llamar,
suele denotarse mediante lambda u omega o beta, alguna letra griega, alfa, por ejemplo, también es muy común denotar a los escalares. En este caso, números reales mediante letras del alfabeto griego. Tomo, digamos, lambda, luego tomo V minúscula en el espacio vectorial V. Cuando los opero mediante el producto por escalares, resulta que debo de caer otra vez en V, ¿sí? Tomo un lambda, tomo un V, los opero, le llamo lambda.v o lambda veces V, y lambda.v o lambda veces V debe de ser un elemento, un vector aquí, en V, ¿sí? Ok, ese es el primer axioma para el producto por escalares. Llevamos 6 axiomas. El séptimo axioma tiene que ver ya con una ley que de algún modo hace interactuar, relaciona la suma con este producto y es la propiedad distributiva. Bueno, en realidad, como recordarán, hay dos propiedades distributivas, ¿sí? Aquí yo medio estoy suponiendo que por su cuenta ustedes también ya han estado checando, han estado leyendo la axiomática de los espacios vectoriales, ¿sí? Como les digo, pueden checarla en el libro de Nairene, está ahí en el Classroom, pueden checarla en el Feedback, pueden checarla en Wikipedia o donde ustedes gusten, ¿sale? Eh, También por ahí creo que subí un libro de álgebra lineal, no recuerdo bien, de Valenza, de Robert Valenza, y también ahí viene la axiomática de espacio vectorial, un poquito más sofisticada, porque dice, si un espacio vectorial es un conjunto acompañado de dos operaciones, una suma y un producto por escalares, de tal modo que B acompañado con la suma es un grupo eh, conmutativo, es un grupo abeliano conmutativo, ¿no? Ya un poquito más sofisticado. Pero en el fondo es esto que les acabo de decir, que un espacio vectorial dentro de sí tiene viviendo un grupo, ¿sale? Ok, entonces el producto por escalares distribuye, si yo tomo dos vectores V1 y V2, los sumo y multiplico por un escalar, un número real lambda, entonces, ¿qué tengo? Puedo yo abordar esta operación de dos maneras. Puedo abordar este proceso de dos maneras. La primera es multiplicar lambda, lo voy a escribir aquí. Lambda, acuérdense, lambda es un número real, es un escalar, es un número real. Lambda por V1 más V2, ¿sí? Ese es el primer proceso. Aquí le puedo poner el puntito. Luego ya más adelante se lo quitamos y ya nada más utilizamos juxtaposición, o sea que quitamos el puntito, pero bueno, aquí lo dejo, ¿vale? Pongo ahí el puntito. Lambda puntito V1 más V2. Este es un proceso, ¿verdad? Puedo primero decir, a ver, voy a sumar V1 más V2, ya, obtuve el resultado, ahora sí, opero con lambda. Bueno, ese es un primer proceso. Otro proceso es, tomo lambda, lo multiplico por V1, ahí voy a obtener un vector de V, sumo lambda, puntito, V2, y sumo y opero, y aquí obtengo otro vector de B, este es un vector de B, este es otro vector de B, y resulta que este proceso y este proceso son exactamente el mismo, ¿vale? Esa es la primera distributividad. La segunda distributividad tiene que ver con que yo puedo tomar ahora mu, un real mu, un real lambda, un vector D1 o V, vamos a ponerle V nada más, porque aquí voy a utilizar solo un vector, acá puse V1 y V2 porque ocupé dos vectores, aquí nada más V, pero este V pertenece a este espacio vectorial, y esto es igual a mu puntito
si me equivoco me dicen, D más lambda, puntito, D, ¿sale? Estas son las dos distributividades. Ahí hay otros, aquí hay ya 3 axiomas para el producto por escalares, ¿sí? Hasta acá vamos 3, me parece, ¿verdad? 3 axiomas. Estoy haciendo una recapitulación. Luego, el noveno axioma, que otra vez tiene que ver con el producto por escalares, es que hay una especie de asociatividad, ¿verdad? Yo tomo lambda y mu escalares, tomo un vector v y puedo proceder del siguiente modo. Tengo aquí otra vez dos procesos. Puedo multiplicar a lambda por mu, y puesto que son, aquí fíjense, cuando digo multiplicar, estoy pensando en la multiplicación en los reales. Lambda por mu puntito v, ¿sale? Aquí estoy pensando en la multiplicación de los números reales, porque este y este son números reales, ¿sí? No estoy escribiendo a detalle esto porque lo pueden leer ustedes, solamente estoy haciendo una anotación de ciertos detalles que tienen ustedes que observar. Esto es igual, o bueno, este es un proceso, ¿verdad? Este es un proceso. Multiplicar estos dos cuates, estos dos compas, ya que los multipliqué, obtengo un número real, un escalar, que puedo operar mediante el producto por escalares con el vector v. Pero tengo otro proceso. Puedo, en primer lugar, multiplicar a mu con este punto, con el producto por escalares, con v, ¿sale? Obtener un vector en v, aquí, un vector aquí, y luego operar a lambda con ese vector. Y la axiomática me dice que estos dos procesos en realidad son el mismo. Ahí hay otro axioma. Son varios, ¿verdad? Ahí es otro axioma. Y el último axioma, si mal no recuerdo, es aquel que dice que el uno de los números reales, este es el uno real, operado mediante el producto punto con cualquier vector v de v, pues deja a v igualito, ¿sale? Hace las veces de un neutro multiplicativo, ¿verdad? Es como un neutro multiplicativo. Cuando digo multiplicativo me refiero aquí al producto, el producto punto, el producto por escalares, perdón, el producto por escalares, ¿sí? Entonces, estamos hablando aquí de dos productos, el producto real y el producto por escalares, el cual está siendo definido a través de una axiomática. Estos son todos los axiomas, ¿sale? Son todos los axiomas que tenemos para un espacio vectorial. Entonces, cuando yo en la tarea moral les digo, a ver, tomen a este conjunto, creo que le puse W, a ver, permítanme. W, a ver, voy a hacer una pequeña separación. W estrellita igual a las funciones f de dominio A y codominio V. Acuérdense que A es un conjunto no vacío y V es un espacio vectorial real, tal que f es función. Ay, perdón. Este es un espacio vectorial real. Y este es un conjunto no vacío. Entonces la pregunta es si W es un espacio vectorial. ¿Es un espacio vectorial real? Acuérdense, cuando decimos real, cuando añadimos real, quiere decir que los escalares
O sea, los lambda, los mu, los alfa, son números reales. Porque como les he dicho, cabe la posibilidad de tomar a estos escalares como complejos, pero nosotros no nos vamos a meter ahí. Y por ello especificamos espacio vectorial real. ¿Sí? Sí, espero que quede claro esto, y si no, adelante. Es un espacio vectorial real. Ay, espacio vectorial real. Es un espacio vectorial real. Exactamente qué quiero decir con esta pregunta? ¿Qué es lo que yo quiero que me respondan en esta pregunta? Bueno, si pensamos en la definición de espacio vectorial, decimos, a ver, un espacio vectorial es un conjunto de. Sí, pero no solo es un conjunto de, así como los reales no solo son los reales y ya, son los reales con toda la estructura que ya conocemos. Así, así exactamente así debemos de pensar aquí. Un espacio vectorial es un conjunto no vacío V acompañado de dos operaciones que satisfacen una serie de axiomas. Entonces, aquí ya tenemos el conjunto que va a ser el conjunto W estrellita, que va a ser las veces de V. Pero entonces, cuando yo pregunto si W es un espacio vectorial real, pues uno dice, a ver, pero si tú me estás preguntando por algo, si me estás preguntando si W estrella es un espacio vectorial real o sí o no, pues ¿dónde están las operaciones, no? O sea, digo, si el espacio vectorial no es nada más un conjunto, es un conjunto acompañado de una estructura matemática. La estructura matemática está formada por esta suma y este producto que cumple cierta axiomática. Entonces, aquí, ¿dónde están esas operaciones? ¿Dónde están las operaciones de W? Oye, es que oprimo mal el lápiz, perdón, las operaciones. ¿Dónde están las operaciones de este cuate? Ah, uno, uno mismo debe, ¿cómo podríamos decir? Sugerirlas, ¿no? Esa es la idea del ejercicio. Uno debe de sugerir la suma y el producto por escalares. Entonces, hay que sugerir dos operaciones, una suma y un producto por escalares. Y lo que les digo es, definan una suma así. La suma tiene que ser entre elementos de W estrella, ¿verdad? Entonces, tomo dos elementos de W estrella, definamos la suma. En W estrellita, ¿vale? Sean F de A en D, y acuérdense, tienen que tener en contexto que D es un espacio vectorial real, es decir, en realidad D, y lo voy a escribir así, chicos, D está acompañado de una suma, un producto, bueno, lo voy a poner así, una suma, un neutro para la suma, ahí está, miren, les puse ahí el palito, y un producto por escalares, ¿cierto? Así es B, así podemos pensar, este es el espacio vectorial, que por simpleza nada más le decimos B, el espacio vectorial B, solo para simplificarnos las cosas, ¿no? Para no decir tanto, pero cuando decimos espacio vectorial B, en contexto está esta cosa de aquí, ¿sale? Todo esto de aquí, todo esto de aquí. Cuando yo digo espacio vectorial V, estoy pensando en todo esto. Así como cuando digo números, el conjunto de los números reales R, estoy pensando a R con la suma, con el producto, con orden, etcétera, con axioma del supremo, todo lo que me sirve para hacer cálculo en una variable.
toda la estructura de R completita para que yo pueda hacer cálculo en una variable. Así es como yo siempre pienso a R. Ujú. Claro, si se me especifica otra cosa, pienso a R desde un punto de vista puramente conjuntista y nada más me interesa su cardinalidad, etcétera. Bueno, ahí es otra cosa. Sean F de A en D y G de A en D elementos de W estrella. Entonces, F y G son funciones, ¿verdad? Porque así están definidos los elementos de W estrella como funciones. ¿Sale? Como funciones. Entonces, estas cosas son funciones. F es una función de dominio A y codominio el espacio vectorial B. A sí es un conjunto. A sí no lo estamos pensando como con estructura matemática. Si A tiene una estructura matemática, bueno, no me interesa. La hago a un lado. No me interesa. Lo único que quiere es que no sea vacío. G es una función de dominio A y codominio B, puesto que son elementos de W estrella. ¿Sí? Se define voy a definir la suma de F y G puntualmente. F más G, cuando digo puntualmente es porque precisamente aquí voy a escribir la regla, lo que yo quiero que sea. ¿Cómo le hacemos cuando se nos pide definir una función de un conjunto en otro? ¿Qué es lo que hacemos? Pues esencialmente, ya que tenemos especificados el dominio y el codominio de nuestra función, de lo que queremos que sea función, pues definimos la regla de correspondencia, ¿verdad? Puntualmente. Es decir, si queremos definir una función de un conjunto A a un conjunto B, lo que hacemos es definir una regla de correspondencia de A en B, de tal modo que esa regla de correspondencia a cada elemento de A le asigne uno y solo un elemento de B. Así es como definimos funciones, ¿cierto? Si hay alguna duda de lo que he dicho hasta ahorita, si hay algo que sea oscuro para alguno de ustedes, de lo que he dicho hasta ahorita, por favor, menciónenlo para tratar de aclararlo más, ¿vale? Esto, así, algunos autores así le ponen, voy a definir la suma de F y G puntualmente. Voy a definir la regla de correspondencia de la función F más G. Esta suma es precisamente la que estoy a punto de definir. Esta suma es la que estoy a puntito de definir aquí. Ajá. Esta suma está sumando funciones, elementos de W estrella. Es f de x, aprovechando, fíjense, aprovechando que, a ver, se define, aquí voy a poner, bueno, ahorita, para no hacer tantas bolas. Aquí estoy pensando que x es un elemento, ahorita lo voy a escribir, que x es un elemento de A. Estoy tomando x en A, ¿sí? Se define, de hecho lo voy a escribir aquí, se define para cada x en A ver, para que quede un poquito más claro, para cada x en A, se define, mejor así. Entonces, fíjense, aquí estoy aprovechando que f es una función de A en B, que g es una función de A en B, entonces, cuando yo tomo una x en A, tengo derecho a evaluar f en x, y eso me va a dar un elemento de B. ¿Están de acuerdo? Cuando tomo un x en A, tengo derecho a evaluar a g en ese x, porque g va de A en B. Entonces, este es un elemento de B.
esta X, esta X, esta X y esta X son la misma X, ¿vale? Voy tomando punto a punto, X por X, X a X en A. Tomo una X en A y hago esta suma. Y esta suma es la regla de correspondencia de la función suma de f y g. ¿Sale? Entonces, esta suma de aquí es la suma en D. Es la suma en D. ¿Sí? Es la suma en D, la suma en D. Esta es la suma que estoy definiendo y esta es la suma que ya tengo en D. ¿Vale? Esta es la suma en D y esta es la suma que estoy definiendo. Espero que sea claro. Si no hay claridad, por favor, díganme. Con esto, bueno, habría que ver qué argumentos darían para efectivamente, con toda seguridad, decir que esto está definiendo una función de dominio A, codominio B, a partir de las funciones f y g. Con esto se está definiendo, bueno, lo voy a poner mejor así. A ver, a partir de esto, de esta regla, se ha definido la función suma de f y g, ¿vale? La función suma de f y g. Y aquí lo pongo. Ahora sí, tenemos que f más g es una función de dominio A y codominio B. Bueno, esto es precisamente lo que les pregunto. ¿Cómo yo puedo de verdad afirmar sin ningún género de duda, sin ninguna duda, que efectivamente tengo definida una función a partir de f y g mediante esta regla de correspondencia? Estoy definiendo efectivamente una función de dominio A y codominio B. Es decir, es más, aquí voy a poner, ¿no? Así. Aquí para cada X en a ese X donde lo estoy mandando, a f de X más g de X, ¿verdad? Y otra vez aquí, lo vuelvo a repetir, esta es la suma en D. ¿Cómo yo puedo garantizar que esta cosa efectivamente es una función? Aquí está, este es el símbolo general de la función y aquí pues prácticamente estoy diciendo su regla de correspondencia. ¿Cómo sé que esta regla de correspondencia, que es esta de acá, efectivamente es una regla de correspondencia que determina una función, ¿verdad? Porque hay muchas reglas de correspondencia entre conjuntos que no definen una función. Las reglas de correspondencia entre conjuntos que definen funciones son aquellas que para cada elemento del dominio, a cada elemento del dominio le hace corresponder uno y solo un elemento del codominio. Entonces, es algo que otra vez les pido que reflexionen. Entonces, fíjense, aquí ya tengo una suma. Ahora me falta un producto por escalares. Lo defino de manera más rápida. Definamos un producto rápidamente. Definamos un producto por escalares en W estrella. Dados F en W estrella, acuérdense, entonces F es una función de dominio A y codominio B, y vamos a ponerle lambda en R, se define voy a definir la función C puntito F evaluado
en X, ujú, a ver, lo voy a poner mejor así. A ver si queda claro, ¿no? Si no queda claro, me dicen. Dado f lambda lambda en R, permítanme, lambda en R y X en A se define, vamos a definir, así se nos antoja, lo voy a decir así, así se nos antoja, eh, perdón, aquí es eh, lambda. Lambda puntito f de x. Ahora, este es el producto por escalares en V. Este es el producto por escalares que estoy definiendo en este preciso momento, mediante esto. ¿Sí? Por escalares que estoy definiendo. Ahora mismo. ¿Vale? ¿Sí? Ok. Entonces, ya tengo dos operaciones, ¿se dan cuenta? Ya tengo una suma, tengo un producto por escalares, desde luego aquí, entonces, otra vez puedo definir, tengo definida esta cosa, esta es una función, lo que pretendo es que esta regla de correspondencia me defina finalmente, me determine una función de dominio A, aquí tomo una X en A, codominio B, de tal modo que a esta cosa la mande a lambda veces puntito f de x. Aquí otra vez rápidamente digo, aquí aprovecho que f es una función de a en b para entonces evaluar f en x, aprovechando que x es un elemento de a, por lo tanto este es un vector en b, y este puntito pues es el puntito, el producto por escalares en b, y como este es un real, pues puedo hacer esto. Esto vive en d, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Esto vive en b, porque b tiene estructura de espacio vectorial y estoy aprovechando en utilizar su producto por escalares y su suma. ¿Sí? Y su suma, ¿vale? Entonces, ahí tenemos, ahí está la función, ¿no? La regla de correspondencia. Entonces, ya que yo he presentado así las cosas, ahora sí puedo hacerme la siguiente pregunta, más en específico, ¿no? En vista de esto que acabo de comentar, más en específico. Es W estrella con la suma, así lo voy a poner, y el puntito son estos que acabo de definir acá. Es más, miren, les voy a poner así una tantito, no es necesario, pero para que se distinga eh, a quienes estoy haciendo referencia, ¿vale? Son la suma gorrita, la suma cejita y el puntito cejita, son las operaciones que estoy definiendo en W estrellita, de tal modo que luego me pregunto ya de manera más específica, ¿es esta cosa un espacio vectorial real? Desde luego, aquí todavía podríamos ser muchísimo más específicos porque, como les comenté aquí, también ponemos el elemento distinguido, el neutro aditivo, ¿verdad? Aquí faltaría entonces empezar a preguntarnos, bueno, ¿quién sería el neutro aditivo para esta cosa? ¿Cierto? ¿Quién sería el neutro aditivo? Entonces, la pregunta es, cuando yo me pregunto, ahora sí, cuando yo me pregunto, W estrella con esta suma y este producto, ¿es un espacio vectorial real? Entonces, efectivamente, lo que debemos de hacer, o bueno, el objetivo de este ejercicio es punto a punto, axioma por axioma, ir verificando, ir viendo si esta suma y luego este producto cumplen punto a punto los axiomas que acabamos de platicar. Es esta suma, es esta suma cerrada, es decir, fíjense, es estable la pregunta de
¿Es esta suma estable? Esta suma es estable en B estrella, en W estrella, perdón. ¿Cómo se traduce aquí? Esa pregunta se traduce en, efectivamente, esta cosa, esta regla, es una regla, esta regla de correspondencia define una función de A en B. ¿Sí, sí se dan cuenta de esto? ¿Sí queda claro esto? ¿Cómo es que preguntarse por la estabilidad de esta operación suma se traduce en preguntarse si efectivamente esta cosa está definiendo una función de dominio A y codominio B? O sea, si efectivamente a partir de F y G estoy definiendo una nueva función de dominio A y codominio B, ¿qué yo estoy llamando suma? Número 2, axioma 2. ¿Esta cosa es asociativa? Número 3. ¿A quién propongo como neutro aditivo? Número 4. Dada una función f de A en B, ¿a quién propongo como su inverso? Como su función inversa, tal que al sumarlas, mediante esta regla, me dé lo que yo ya he propuesto como neutro aditivo. Y así con todos los demás axiomas. Luego vendría el grupo de axiomas para el producto, ¿verdad? Habría que checar para el producto por escalares. Habría que checar estos axiomas de acá, ¿verdad? Y los otros. Bueno, sí, esencialmente estos, ¿verdad? Habría que checar todos estos axiomas, pero fíjense que entonces aquí B1 y B2 serían F y G, F, 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 ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Efectivamente, hay que checar puntualmente. Está la chita, como dicen, hay que sentarse, pero vale la pena. Sentarse a escribir, pero vale la pena. Vale la pena sentarse a escribir. ¿Sale? Entonces, sí, efectivamente, hay que checar axioma por axioma. Esa es la idea, checar axioma por axioma, pero fíjense que no, o sea, que parte del ejercicio es el poder nosotros, el aventurarnos a definir las dos operaciones que intuitivamente creemos podrían convertir a W estrella de un simple conjunto a un espacio vectorial real. ¿Vale? Y ya que hemos propuesto las operaciones, ver axioma por axioma si estas cosas que hemos definido satisfacen los axiomas. Y ya en ver si, o sea, la idea también es que quedemos convencidos, o sea, cuando vayamos escribiendo axioma por axioma, que efectivamente sí se están satisfaciendo. Si hay alguna duda, hay que resolverla, ¿no? Hay que tener total claridad en cada una de las cosas que estamos escribiendo. Cuando nosotros checamos, por ejemplo, la asociatividad, hay que estar 100% convencidos de que se está satisfaciendo la asociatividad o que de plano no. Pero bueno, lo que yo les digo es que efectivamente se van a satisfacer todos los axiomas de espacio vectorial real. Si hacen este ejercicio, entonces el anterior, donde había definido definía W eh, como el conjunto de funciones de R en B, pues tal que F es función, ya pues viene regalado, ¿verdad? Porque en este que estamos platicando, estamos tomando un conjunto arbitrario A, no vacío. Pues en particular, cuando A es igual a R, pues resulta que este es un espacio vectorial, ¿verdad? Claro, 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 claro. Presentando en W operaciones análogas a estas, ¿cierto? Si en W presentamos, si en W presentamos operaciones análogas a estas, a la suma y al producto por escalares, pues sí nos viene como un corolario, incluso como una simple observación que este es un espacio vectorial también, real. Simplemente diciendo, pues vamos a sustituir en lugar de, en este ejemplo, en este ejercicio, tomamos un A arbitrario no vacío, ahora vamos a poner a A como R, caso particular A igual a R, con
operaciones análogas a estas. Y listo. Es un espacio vectorial real también. Ya, platicadito esto, ¿verdad? Si hacen este. Desde luego, si primero hacen este, entonces esto, el hacer este, pues los podría guiar muy bien para hacer este. Entonces, ahí está. ¿Sí, sí queda claro? Todos aquellos que lo intentaron, que ya lo intentaron, ¿lo pensaron así como lo dije? Como lo acabo de mencionar, como lo estoy, se los estoy proponiendo, o hay alguien que lo pensó diferente. ¿Sí queda claro cómo se debe de pensar este ejercicio? La idea es ejercitar, ¿no? O sea, con mucho detalle el concepto de espacio vectorial, ¿sí? Sí, profesor, muchas gracias. ¿No? Perfecto, gracias a ustedes, gracias Luis Arturo, gracias Mónica. Ya queda ahora sí claro qué es lo que tienen que hacer con estos ejercicios. O quizás alguien lo pensó diferente, estaría interesante que lo platique. Ok, perfecto, Marilu. Ok, Laura. Perfecto, Montserrat. Excelente, muchísimas gracias. Ok, entonces les sugiero que que intenten los dos ejercicios, ya sea que lo hagan y que este lo hagan y a partir de este se orienten para hacer este. Aquí acuérdense que todavía falta, tienes el neutro aditivo, ¿verdad? Que hagan este y luego a partir de este se orienten en este, o bien ustedes eligen, hacen este y luego ya como una observación, como un corolario, deducir que este es también un espacio vectorial. Pero acuérdense, cuando decimos espacio vectorial no solamente es el conjunto, no solamente es W o W estrella, sino es el conjunto correspondiente con las operaciones correspondientes. ¿Sale? Un mismo conjunto eh, a un mismo conjunto asignándole dos parejas de operaciones diferentes, puede que en un caso sea un espacio vectorial y en otro caso no. Permítanme ponerles, para que quede bien claro esto de cómo es que cuando pensamos en un espacio vectorial, estamos pensando, debemos de ser conscientes de la suma y el producto y no solo del conjunto. Permítanme ya 10 minutos y ya, para no quitarles más su tiempo, solo denme 10 minutos, permítanme, eh, para presentarles un ejercicio donde se ve claramente esto que les estoy diciendo. Se ve con mucha claridad esto. A ver, ustedes saben, por ejemplo, eh, ya saben muy bien, lo platicamos un poco, de hecho. Voy a poner aquí está muy relacionado, pero a ver, voy a hacer aquí una pequeña separación. Ustedes saben, para que se entienda muy bien esta parte que estoy diciendo, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que cuando tomamos a R2 del plano cartesiano, que ya lo platicamos un poco, R2, que es el conjunto de parejas ordenadas de la forma X, Y, con X y Y números reales, voy a escribirlo así, acompañado, R2 acompañado de estas operaciones, de las siguientes dos operaciones, o sea, X, Y, X1, Y1 más X2, Y2, igual, por definición, así lo defino, así lo establezco yo, bueno, de manera figurada, ¿verdad? Pero esto ya es una tradición. X1 más X2, coma, Y1 más Y2 y lambda veces X1, bueno, X, Y, igual a lambda veces X, lambda veces Y,
es un espacio vectorial real, ¿verdad? Y si no están seguros, también quedaría como ejercicio. Chequen que con estas dos operaciones, R2 satisface los axiomas que acabamos de comentar. Es un espacio vectorial real. Y que cuando digo real, otra vez estoy pensando que lambda, el escalar lambda es un número real. Que X1 y Y1 pues son reales, ¿verdad? Este es un elemento de R2, este es otro elemento de R2, este es otro elemento de R2, entonces X1, Y1, X2, Y2, X y Y, todos y cada uno de ellos son números reales, y lambda también es un número real. Pero aquí se le está llamando escalar, porque estamos en el contexto de los espacios vectoriales. ¿Ok? Es un espacio vectorial real, ¿sí? Eso ya lo sabemos, lo intuimos, lo hemos trabajado, o en todo caso, no es difícil que en un momento libre que tengan, lo chequen, ¿verdad? Lo chequen a detalle, a detalle. Lo importante es que lo chequen a detalle, que no les quede ninguna duda, ¿sí? Ya luego que lo hayan hecho, si quieren presentarme a mí o a las ayudantes lo que hicieron, para que demos nuestro punto de vista con mucho gusto, ¿sí? Con mucho gusto damos nuestro punto de vista. Ok, piensen en el mismo conjunto. Vamos a ponerle ahora, vamos a ponerle así. Pensemos ahora en R2, voy a ponerle así, R2, otra vez. Bueno, en R2, pero con las siguientes, pero ahora acompañado, pero ahora, ya casi terminé, compañeros, nada más para que quede clara esta idea, acompañados, pero ahora acompañado, perdón, acompañado de las siguientes dos operaciones. De las siguientes dos operaciones. Ahí va, la suma. Fíjense cómo siempre tengo que definir primero una suma. Si no me las han dado, las tengo que definir. Primero una suma. X1, Y1 más X2, Y2, ¿sí? Exactamente igual. No, no, perdón. No, ¿sí? No, mejor no. No, no. Es que tengo varios ejemplitos que estoy pensando, pero no. Permítanme, denme chance de escribirlo, de cambiar la suma, X1 más X2, Y1 menos Y2. Ya allí hice el cambio, ¿verdad? Y lambda por X, Y. Sí, ahí lo dejo igual, igualito. Lambda veces X, lambda veces Y. ¿Sí? Aquí estoy definiendo la suma. Bueno. Aquí estoy definiendo la suma. Y con esto estoy definiendo el producto por escalar. Por escalares. ¿Vamos bien? ¿Están de acuerdo? Ahora, la pregunta es, R2 con estas operaciones es un espacio vectorial real. ¿Me doy a entender? ¿Sí es claro lo que pregunto? ¿Qué opina? Piénselo, chequen, vean, analicen, cotejen, ¿sí? Es importante. Y voy a poner un ejemplo más, un ejercicio más, bueno, una invitación a un ejercicio más, si lo quieren llevar a cabo, y con esto concluyo, para que reflexionen bien. Otra vez,
Aquí, a ver, permítanme, estoy pensando. Ah, Aquí voy a cambiar las 2 operaciones y ya. Otra vez, pensemos igual en R2, pero con las siguientes 2 operaciones. Con las siguientes 2 operaciones, ¿sí? X1, Y1 más X2, Y2. Lo quiero, a mí se me antoja definirlo así. X1 más X2, 0, ¿va? Lambda veces X, Y, por definición. Acuérdense que eso es porque a mí se me antoja definirlo así, ¿cierto? ¿Va? Eso es porque a mí se me antoja. Eh, Lambda veces X, 0. Son las reglas del juego. Y otra vez la pregunta. R2 con estas 2 últimas operaciones. ¿Es un espacio vectorial real? ¿Sale? ¿Sí queda claro lo que estoy preguntando? Todo esto que me estoy cuestionando. ¿Sí quedan claras las preguntas? Y luego, ¿queda claro el objetivo de las preguntas? Sí. Va, me late. Excelente, excelente. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que he dicho hasta aquí? Bueno, chequen esto. Excelente. Gracias, Santiago. Si no hay dudas por el momento, muy probablemente surjan dudas cuando estén haciendo todo esto, ¿verdad? Otra vez, nada de esto lo voy a evaluar. Nada, nada, absolutamente nada de esto lo voy a evaluar. Tampoco les voy a pedir que me lo entreguen. Solamente queda a juicio de ustedes, ¿sale? Queda a juicio de ustedes si quieren hacer esto. Es una invitación a que lo hagan y igual, bueno, y una vez haciéndolo, si quieren mostrarme a mí o a los ayudantes lo que han hecho, con mucho gusto, si no, no hay ningún problema, ¿sale? No va a haber ningún problema. Y al final, lo vuelvo a decir, al final, cuando sea poner calificaciones, ya nos vamos poniendo de acuerdo, eh, cada uno de ustedes conmigo para decidir qué calificación es la que más les conviene, ¿sí? Si quieren un 10, les pongo un 10, si quieren un 9, les pongo un 9, si se quieren dar de baja, adelante, bueno, parece, si se van a dar de baja, pues ni siquiera me tienen que decir, ¿verdad? Simplemente se dan de baja, adelante, sin ningún problema, no va a haber ningún problema, incluso dándose de baja, si quieren seguir asistiendo a las sesiones, perfecto, por mí no hay ningún problema, de verdad. Eh, si deciden tomar continuar con esto, pero al final terminan pensando, híjole, no aprendí lo suficiente, quiero aprender más, ustedes me dicen, Luis, pon un NP y les pongo un NP para que vuelvan a tomar la materia, ¿no? Más o menos así lo tengo yo pensado. Si ustedes me quieren sugerir algo más, los escucho, de verdad, los escucho, para que convenga a todos. Y nuevamente no voy a calificar absolutamente nada. Si ustedes quieren que yo les revise algo, que les dé mis observaciones de lo que hagan, con mucho gusto, les doy mis observaciones, les digo aquí está mal, aquí está bien, yo sugiero que mejor lo hagas así, etcétera. Pero eso no va a significar que bueno, sí los voy a estar evaluando, pero en el sentido de darles mayor claridad en lo que están haciendo, pero no para sentar una calificación, ¿sí? Si alguien no está de acuerdo con eso que estoy diciendo, abiertamente lo puede decir. Si de algún modo sienten que los estoy presionando, también lo pueden decir, por favor, ¿sí? No es mi intención presionarlos.
Entonces, si los estoy presionando, abiertamente lo pueden decir, me lo pueden decir a mí personalmente, tengan la confianza, ¿vale? Tengan la confianza de expresarse. ¿M? Entonces, perdón por quitarles este tiempo, que quería dejar esto bien en claro para poder avanzar, ¿no? Para poder seguir avanzando, si no nos vamos a quedar aquí atorados y no quiero. Eh, ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Voy a detener la grabación para ya ir concluyendo.